Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro podcast el día de hoy. El tema del que hablaremos será la función de los organelos de la célula y la clasificación según si es célula animal o célula vegetal. Mi nombre es Luisa Fernanda Benavides García del grupo 1510-09-160 Biología Celular y Molecular. En el episodio de hoy hablaremos de las funciones de varios organelos. Empezaremos hablando del núcleo. El núcleo celular es una estructura fundamental que se encuentra en el centro de las células eucariotas, tanto en las células animales como en las vegetales. El núcleo desempeña varias funciones vitales para la célula, incluyendo el control de la actividad celular y la contención del material genético. En términos generales, las funciones principales del núcleo son: 1. Almacenar y proteger el material genético de la célula en forma de cromatina o cromosomas. 2. Regular la expresión genética y la síntesis de proteínas a través de la transcripción y procesamiento del ARN. Y 3. Coordina la división celular a través de la regulación del ciclo celular y la replicación del ADN. En cuanto a su clasificación, según el tipo de célula, en las células animales el núcleo suele ser más pequeño y redondeado, mientras que en las células vegetales tiende a ser más grande y con una forma más alargada u ovalada. Además, en las células vegetales el núcleo puede presentar una estructura adicional llamada nucleolo, que está involucrada en la síntesis de ribosoma. Luego tenemos la mitocondria, que es una organela presente en las células eucariotas, tanto en las células animales como en las vegetales. Su función principal es la producción de energía en forma de N-trifosfato ATP, a través de un proceso conocido como respiración celular. La clasificación según el tipo de célula de las mitocondrias son estructuralmente similares en las células animales y vegetales. Sin embargo, la cantidad y distribución de mitocondrias puede variar dependiendo del tipo de célula y sus necesidades energéticas. En general, las células vegetales tienden a tener una mayor cantidad de mitocondrias debido a su función en la fotosíntesis y otras actividades metabólicas específicas de las plantas. Luego tenemos el retículo endoplasmático, que es una organela presente en las células eucariotas, tanto en las células animales como en las vegetales. Esta organela desempeña varias funciones importantes para la célula, incluyendo: 1. Síntesis de proteína. El retículo endoplasmático rugoso, esto quiere decir con ribosomas adheridos, está involucrado en la síntesis y modificación de proteínas que serán exportados fuera de la célula o que formarán parte de las membranas celulares. Y 2. Metabolismo lipídico. El retículo endoplasmático liso, quiere decir sin ribosomas, participa en la síntesis de lípidos como fosfolípidos y esteroides, así como en el metabolismo de carbohidratos y desintoxicación celular. En cuanto a su clasificación según el tipo de célula, el retículo endoplasmático es estructuralmente similar en las células animales y vegetales. Sin embargo, la distribución y la cantidad relativa de retículo endoplasmático puede variar dependiendo de las necesidades específicas de cada tipo celular. Luego tenemos el aparato de Golgi, que es una organela presente en las células eucariotas, tanto en las células animales como en las vegetales. Esta estructura desempeña varias funciones importantes para la célula, incluyendo: 1. Modificación y empaquetamiento de proteínas. El aparato de Golgi recibe proteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso y las modifica, clasifica y empaqueta en vesículas para su transporte a otras partes de la célula o fuera de ella. Y 2. Síntesis de lípidos y carbohidratos. Además de procesar proteínas, el aparato de Golgi también participa en la síntesis de ciertos lípidos y carbohidratos, así como en la formación de lisosomas. En cuanto a su clasificación, según el tipo de célula, el aparato de Golgi es estructuralmente similar en las células animales y vegetales. Sin embargo, la distribución y la cantidad relativa de aparatos de Golgi puede variar dependiendo de las necesidades específicas de cada tipo celular. Luego tenemos los ribosomas, son estructuras celulares presentes en todas las células, tanto en las células animales como en las células vegetales. Su función principal es la síntesis de proteínas, un proceso fundamental para el funcionamiento y la supervivencia de la célula. En términos de clasificación, los ribosomas son esencialmente idénticos en células animales y vegetales. Son estructuras altamente conservadas y fundamentales para la síntesis de proteínas en todos los organismos eucariotas. Luego tenemos la vacuola, es una organela presente en las células eucariotas,
Tanto su tamaño, estructura y función varía en las células animales y vegetales. Su función principal es cumplir funciones de almacenamiento y regulación en ambas células, pero su clasificación varía en función de su tamaño, estructura y función específica en cada tipo celular. Por ejemplo, en las células vegetales la vacuola es una estructura grande y central que ocupa la mayor parte del volumen celular. Su función principal es de almacenar agua, nutrientes, pigmentos y desechos, además de proporcionar soporte estructural a la célula. En cambio, en las células animales las vacuolas son mucho más pequeñas y su función suele estar relacionada con el almacenamiento temporal de sustancias y la regulación del pH intracelular. Luego tenemos los cloroplastos, son organelas que se encuentran exclusivamente en las células de los organismos autótrofos, es decir, en las células vegetales y en algunas algas. Su función principal es la fotosíntesis, un proceso mediante el cual las plantas y las algas convierten la energía solar en energía química, produciendo carbohidratos a partir del dióxido de carbono y agua. En la fotosíntesis, los cloroplastos utilizan la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos, como la glucosa, y liberando oxígeno como subproducto. Este proceso es esencial para la producción de alimento y energía en las células vegetales. Luego tenemos la membrana celular, también conocido como membrana plasmática, es decir, que es una estructura presente en todas las células, tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Su función principal es la de limitar y proteger el interior de la célula, al tiempo que regula el paso de sustancias hacia adentro y hacia afuera de la célula. Asimismo, contiene proteínas especializadas que actúan como canales y transportadores para permitir el paso selectivo de moléculas a través de la membrana. En cuanto a su clasificación, la estructura y función de la membrana celular son esencialmente idénticas en las células animales y vegetales, aunque pueden existir diferencias en la composición lipídica y proteica específica. La función básica de la membrana celular es universal en todos los tipos celulares. Y por último tenemos la pared celular, que es una estructura que se encuentra presente en las células vegetales, hongos, bacterias y algunas algas, pero está ausente en las células animales. Su función principal es proporcionar soporte estructural y protección a la célula, manteniendo su forma y protegiéndola de daños mecánicos. En las células vegetales la pared celular es una estructura rígida compuesta principalmente de celulosa, hemicelulosa y pectina. Esta pared externa proporciona resistencia a la presión osmótica y contribuye a la rigidez de las plantas. Además, facilita el paso de agua, nutrientes y sustancias disueltas entre las células. En conclusión, las células animales no tienen pared celular. En su lugar, tienen una membrana plasmática que cumple funciones similares a la de la pared celular en términos de protección y regulación del paso de sustancias, pero no proporciona el mismo soporte estructural de la pared celular. Esto sería todo por el episodio de hoy. Muchas gracias.